Ay, Dios, Papacitos y mamacitas. Hoy les traigo un tema que va a abrirles los ojos y, quizá, a levantar unas cuantas cejas. Porque aquí no estamos para romantizar la realidad, sino para decir las cosas como son. Estados Unidos acaba de dar un golpe sobre la mesa, mientras que México, con buenas intenciones o no, cometió un grave error que nos está pasando factura. Imaginen esta escena: miles de migrantes, niños en brazos, con maletas llenas de sueños y esperanzas, varados en la frontera. ¿Por qué? Porque alguien les dijo que el camino sería fácil, que las puertas del norte estaban abiertas y que aquí, en México, podían cruzar casi sin complicaciones. Pero la realidad, mis queridos, es otra. Estados Unidos decidió proteger lo suyo, cerró esa puerta, y ahora estamos viendo las consecuencias de haberles permitido soñar con algo que nunca fue garantía. Esto no es solo una crisis migratoria, es un espejo de lo que significa cuidar a tu país. Estados Unidos tomó decisiones difíciles, pero necesarias. México, en cambio, quiso quedar bien con todos y terminó quedando mal con los suyos. Así que aquí vamos a desmenuzar esta historia, paso por paso, y a preguntarnos, ¿quién realmente está haciendo lo correcto por su gente? ¿Es tiempo de que México también se ponga firme y empiece a defender lo suyo? Acompáñenme, porque esta historia apenas comienza y les aseguro que van a salir de aquí con otra perspectiva. Hola, mis papacitos y mamacitas hermosos. Aquí está su tía Mona, la tía favorita del gran Master Gorila, esa que siempre les trae los temas más candentes, y las historias que nadie se atreve a contar. Y déjenme decirles algo, mis amores, mi sobrino, ese genio del análisis, me dijo clarito: tía, este tema está muy delicado, mejor no lo toques. Pero ¿cómo no voy a hablar de esto si está sacudiendo fronteras y despertando tantas preguntas? Porque, miren, yo no puedo quedarme callada cuando veo cómo se juegan con las esperanzas de la gente, y cómo las decisiones de los de arriba están dejando a miles de familias en un verdadero callejón sin salida. Así que prepárense, porque hoy voy a desmenuzarles esta historia como solo su tía Mona sabe hacerlo. Agárrense, porque aquí viene la verdad completita, papacitos. Mis papacitos y mamacitas, vamos a empezar desmenuzando este tema desde el principio, porque antes de hablar del drama actual, tenemos que entender qué era CBP One y por qué era tan importante. Esta aplicación, mis amores, nació en medio de un caos. Imaginen miles de personas abarrotando la frontera, desesperadas por encontrar una manera legal y segura de cruzar a Estados Unidos. Ahí es donde entró CBP One, una herramienta que prometía poner algo de orden en este complicado proceso migratorio. ¿Cómo funcionaba? Muy sencillo, los migrantes podían agendar citas en los puertos de entrada de manera organizada, sin necesidad de exponerse a los riesgos de cruzar de manera ilegal. El programa, en teoría, era una maravilla. Les daba a las personas la oportunidad de solicitar asilo de forma legal, evitando las rutas peligrosas y ayudando a reducir el caos en la frontera. Además, brindaba un respiro a las autoridades migratorias de ambos lados, porque agendar citas permitía manejar los flujos de manera más predecible. ¿Suena bien, verdad? Pero aquí viene el detalle, papacitos: este sistema, que parecía una solución, dependía completamente de la disposición de Estados Unidos para procesar esas solicitudes. Y aquí es donde todo se desmorona. Porque ahora que Donald Trump regresó al poder, adiós a CBP One. El programa fue eliminado de un plumazo, dejando a miles de migrantes con las manos vacías y los sueños rotos. Imaginen esto: personas que ya tenían su cita, con fechas programadas, listas para cruzar de manera legal, y de repente, ¡pum!, todo se cancela. Ahora están varados, sin saber qué hacer, porque esa promesa de un trámite ordenado y digno desapareció como un espejismo. Y mientras tanto, México se queda cargando con la responsabilidad de esas personas que ahora no tienen a dónde ir. ¿Pero qué lección nos deja esto? Que depender de un sistema que está sujeto a los vaivenes políticos de otro país nunca fue una solución sólida. Estados Unidos, con todo y su frialdad, tomó una decisión para proteger sus intereses. ¿Y México? Bueno, ahí es donde empezamos a cuestionar si realmente pensaron en las consecuencias de apostar por estas facilidades. Y esto, papacitos, apenas comienza. Mis queridos papacitos y mamacitas, ahora vamos a ponerle rostro y corazón a esta historia. Porque una cosa es hablar de sistemas y políticas, y otra muy distinta es imaginar lo que significa para estas familias quedar atrapadas en un limbo que nadie les explicó, pero que ahora es su cruda realidad. El peso de los permisos temporales. Imagínense esto: llegas a un país que no es el tuyo, con un permiso de tránsito que te da solo 20 días para moverte por un territorio desconocido. 20 días.
Es un reloj que corre en tu contra desde el primer segundo. Estas familias, muchas de ellas con niños pequeños, confiaron en que esos 20 días serían suficientes para llegar a la frontera, cumplir con su cita a través de CBP One, y dar el siguiente paso hacia un futuro mejor. Pero con la cancelación del programa, ese plan meticuloso que habían armado se derrumba como un castillo de naipes. Ahora están varados en un país que les ofreció facilidades para cruzar, pero que no tiene un plan claro para atender a quienes quedan atrapados en este tipo de situaciones. ¿Qué opciones les quedan? Regresar a sus países de origen, donde la violencia, la pobreza o la persecución los hicieron huir en primer lugar, no es viable para muchos. Quedarse en México sin recursos ni apoyo también es un desafío inmenso, especialmente en un contexto donde las comunidades locales no siempre tienen la capacidad de absorber a tantas personas. La encrucijada del riesgo. Para estas familias, cada decisión implica un sacrificio. Algunos podrían pensar en cruzar de manera irregular, exponiéndose a peligros que van desde el tráfico de personas hasta la muerte en rutas extremas. Aquí es donde se pone en evidencia algo muy importante, la falta de una estrategia sólida por parte de México para manejar este tipo de crisis. Las facilidades iniciales que se les dieron a estas personas, aunque bien intencionadas, no vinieron acompañadas de un respaldo real para casos como este. Y ahora, con Estados Unidos cerrando sus puertas, las consecuencias recaen directamente sobre estas familias y sobre México. Las imágenes que parten el alma. Piénsenlo, mis amores, niños que no entienden por qué tienen que dormir en el suelo de albergues abarrotados. Madres que apenas logran contener las lágrimas mientras tratan de explicarles a sus hijos que el sueño americano, ese que parecía tan cerca, ahora se ve más lejano que nunca. Hombres que miran al horizonte buscando una solución, pero solo encuentran un muro que les grita que no son bienvenidos. Esto no es solo un problema migratorio, es un reflejo de cómo las decisiones apresuradas, sin un plan integral, terminan afectando a los más vulnerables. México abrió las puertas creyendo que el camino estaría claro hacia el norte, pero nunca pensó qué pasaría si esas puertas se cerraban de golpe. Una tragedia humanitaria y una lección urgente. No podemos ignorar que esta situación es una tragedia humanitaria. Pero también es una lección, y una muy dura, de que no se puede depender de las políticas de otro país para resolver un problema tan complejo. Estados Unidos, guste o no, está protegiendo lo suyo. México, por su parte, ahora tiene que enfrentar una realidad incómoda, que las facilidades sin un plan sólido solo agravan el problema. La pregunta que queda: ¿estamos realmente preparados para manejar esta crisis o simplemente seguimos improvisando? Este es el tipo de reflexión que tenemos que hacernos mientras estas familias siguen enfrentando un futuro incierto y desgarrador. Papacitos, aún hay mucho que analizar. ¿Por qué se canceló el programa CBP One? Mis papacitos y mamacitas, aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. La cancelación del programa CBP One no fue un accidente ni un movimiento aislado, es parte de una estrategia clara y calculada de la administración de Donald Trump, quien regresó al poder con una promesa contundente: endurecer las medidas migratorias y fortalecer la seguridad de Estados Unidos. Este giro drástico es una declaración de principios que deja en claro una cosa: Estados Unidos prioriza lo suyo, aunque eso signifique dejar en una posición incómoda a sus socios y vecinos. La reinstauración de permanecer en México. Una de las primeras señales de este cambio fue el anuncio de que se reinstaurará el programa conocido como Permanecer en México. ¿Qué implica esto? Que los solicitantes de asilo ya no podrán esperar en Estados Unidos mientras se procesan sus casos. En lugar de eso, tendrán que quedarse en territorio mexicano, muchas veces en condiciones de precariedad extrema, mientras el sistema legal estadounidense decide si son elegibles para recibir protección. Esto, mis amores, significa un golpe doble. Por un lado, Estados Unidos logra evitar que los migrantes ingresen a su territorio de manera masiva, protegiendo sus recursos y su capacidad administrativa. Por otro, México queda con la carga de gestionar y alojar a estas personas sin que exista un acuerdo claro sobre cómo enfrentar los costos humanitarios y logísticos que esto implica. Despliegue militar y mano dura. Pero no se detiene ahí. En esta nueva etapa, Trump no solo está endureciendo las políticas migratorias, sino que también está implementando medidas que aumentan la presión en la frontera. Se habla de un despliegue militar adicional, con tropas encargadas de reforzar la seguridad y evitar cruces no autorizados. Además, la administración está clasificando a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que añade un nuevo nivel de tensión a la ya complicada relación entre ambos países. El mensaje es claro: Estados Unidos está decidido a mostrar fuerza, no solo hacia los migrantes, sino también hacia cualquier actividad que pueda amenazar su soberanía y seguridad interna.
Esto genera una atmósfera que se siente como un polvorín, donde cualquier chispa podría desencadenar un conflicto mayor. ¿Por qué importa esta cancelación? La cancelación de CBP One no solo es un cambio en las reglas del juego, es un símbolo de cómo las prioridades de Estados Unidos han cambiado radicalmente. El país está enviando un mensaje al mundo: no habrá más facilidades ni concesiones. Y aunque esto puede ser visto como una medida efectiva para proteger sus intereses nacionales, deja a México en una posición complicada, cargando con la responsabilidad de manejar a miles de personas que quedaron atrapadas en el medio de esta batalla política. Esto nos lleva a una pregunta crucial: mis amores, ¿México estaba preparado para enfrentar un escenario como este? Estados Unidos actuó con frialdad, pero con estrategia, mientras que México, con su política de puertas abiertas, parece haber subestimado las consecuencias de depender de las decisiones de su vecino del norte. La frontera se ha convertido en un punto de tensión, un tablero donde cada movimiento tiene implicaciones enormes para ambas naciones. Y aquí estamos nosotros, viendo cómo esta historia se desarrolla, preguntándonos si realmente México podrá manejar esta crisis o si seguirá siendo arrastrado por los cambios de política de su vecino. Esto aún no termina, papacitos. ¿Listos para seguir desmenuzando? ¿Y ahora qué? Mis papacitos y mamacitas, llegamos al punto donde la incertidumbre y el drama humano se entrelazan. La cancelación del programa CBP One no solo ha dejado un vacío en las políticas migratorias, sino que también ha desatado una tormenta de reacciones y cuestionamientos, tanto dentro como fuera de los países involucrados. Y mientras las palabras vuelan entre defensores de derechos humanos y políticos, los verdaderos afectados siguen siendo esas familias que ahora están varadas, vulnerables y completamente expuestas. Las voces que claman justicia. Organizaciones de derechos humanos han salido al frente, alzando la voz y denunciando lo que consideran una violación flagrante de las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Recordemos que, según acuerdos internacionales, los solicitantes de asilo tienen derecho a ser protegidos, y no devueltos a situaciones que pongan en riesgo su vida. Sin embargo, con la cancelación de este programa, miles de personas han quedado en un limbo legal, sin saber si podrán continuar con su proceso o si simplemente serán ignoradas por completo. Los defensores argumentan que esto no es solo un cambio de política, sino un golpe directo a los principios básicos de humanidad y empatía. Pero, mis amores, mientras ellos gritan por justicia, ¿quién está realmente ayudando a estas familias en el terreno? Porque las palabras no llenan estómagos ni resuelven la incertidumbre. Familias atrapadas en un limbo. Imaginen a esas familias en este momento. Muchas de ellas dejaron todo atrás, su hogar, sus pertenencias, incluso a seres queridos, con la esperanza de que el sueño americano les abriría las puertas. Y ahora están aquí, en territorio mexicano, viendo cómo esas puertas se cierran sin previo aviso. Con niños en brazos y lágrimas en los ojos, se preguntan, ¿qué hicimos mal? La respuesta, mis papacitos, no es que hayan hecho algo mal, sino que se encontraron atrapados en el medio de decisiones políticas que no consideran el impacto humano. La buena intención de México al otorgarles permisos temporales y facilitar su tránsito se convirtió en una trampa cuando Estados Unidos decidió cambiar las reglas del juego. México, el receptor de las consecuencias. Y aquí, papacitos, es donde se complica la cosa. Porque mientras Estados Unidos sigue con su postura firme de proteger sus intereses, México se queda con las manos llenas. Los albergues están saturados, los recursos son limitados, y las comunidades locales, muchas de ellas ya enfrentando sus propios desafíos, ahora tienen que lidiar con un flujo constante de migrantes que no tienen a dónde ir. ¿Y cuál es el plan de México? Esa es la pregunta que todos deberíamos estar haciendo, porque parece que la estrategia inicial de facilitar el tránsito se basó en una premisa frágil, que Estados Unidos mantendría abiertas las opciones legales. Ahora que eso cambió, México se encuentra sin una respuesta clara. ¿Qué sigue? El panorama es sombrío, mis amores, pero también es una oportunidad para reflexionar. ¿Qué papel debe jugar México en esta crisis? ¿Debe seguir siendo un país de paso sin cuestionar las políticas de su vecino, o es momento de replantear su estrategia y priorizar los intereses nacionales? Mientras tanto, esas familias siguen esperando, mirando hacia un futuro que se ve cada vez más incierto. Y aquí los dejo con esta reflexión, papacitos, ¿de quién es realmente la responsabilidad de proteger a estas personas? Porque una cosa es clara, Estados Unidos está cuidando lo suyo, y México tendrá que decidir si sigue improvisando o si finalmente toma una postura firme. ¿Por qué lloran si vivimos en el paraíso mexicano? Mis papacitos y mamacitas, este comentario, aunque suena a sarcasmo puro, encierra una verdad incómoda que muchos no quieren admitir.
se refiere a esa narrativa oficial que nos pinta a México como un país en plena transformación, donde, según dicen, ya no hay pobreza, ni crimen, ni nada malo, y hasta tenemos un sistema de salud que, según aseguran, es mejor que el de Dinamarca. Pero aquí estamos, viendo una realidad que contradice todos esos discursos optimistas. Una narrativa desconectada de la realidad. ¿De qué transformación hablamos cuando miles de migrantes cruzan México con la esperanza de llegar a Estados Unidos porque aquí no encuentran oportunidades? Es fácil hablar de un segundo piso cuando no se ve desde abajo, donde están quienes sufren la falta de empleo digno, el acceso limitado a servicios básicos, y una inseguridad que sigue siendo el pan de cada día. Los migrantes que ahora lloran en la frontera son el ejemplo vivo de que las promesas no construyen un país. Ellos cruzaron México con permisos temporales que parecían facilitarles el tránsito hacia un futuro mejor, pero la cancelación de CBP One y la falta de opciones en el norte los dejaron varados. Y mientras tanto, la narrativa oficial sigue hablándonos de logros que no se reflejan en la vida de estas personas ni de muchos mexicanos. ¿Qué significa un sistema de salud como el de Dinamarca? Cuando se habla de un sistema de salud comparable al de Dinamarca, se nos olvida que allá no se tienen que organizar rifas para pagar tratamientos médicos ni esperar meses por una cirugía urgente. En México, las familias enfrentan hospitales saturados, falta de medicamentos y un personal médico que lucha contra condiciones laborales adversas. Esa supuesta transformación no llegó a quienes la necesitan. Entonces, si el sistema de salud realmente fuera como el de Dinamarca, ¿por qué las comunidades más marginadas del país siguen sin acceso adecuado a la atención médica? ¿Por qué los migrantes, quienes a menudo pasan por regiones desatendidas, no ven ese nivel de calidad que tanto se presume? ¿Pobreza y crimen desaparecieron mágicamente? El comentario también hace alusión a la pobreza y el crimen, como si ya no existieran en México. Pero los números cuentan otra historia. El 43.5% de la población mexicana vive en pobreza según el Coneval, y la violencia sigue siendo una constante en muchas regiones. Entonces, ¿cómo puede un país que no resuelve estos problemas ofrecer un camino seguro y esperanzador a los migrantes? Los migrantes como espejo de nuestra realidad. ¿Por qué lloran? Porque se dieron cuenta de que el sueño que les vendieron en México y en Estados Unidos era eso, un sueño. México les ofreció facilidades para cruzar, pero no soluciones reales para quedarse o progresar aquí. Y ahora, con Estados Unidos cerrando sus puertas, se encuentran atrapados en un país que aún no ha resuelto los problemas de su propia gente. La verdad, mis amores, es que no podemos hablar de transformación si seguimos viendo estas grietas en nuestra sociedad. México no es Dinamarca, ni está cerca de serlo. Y mientras no se reconozca la distancia entre la narrativa y la realidad, estas crisis seguirán repitiéndose. Así que, papacitos, antes de preguntarnos por qué lloran los migrantes, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿por qué seguimos construyendo narrativas que no sostienen la realidad que vivimos día a día? Esto nos deja mucho para reflexionar. ¿Continuamos analizando? Todavía hay tela de dónde cortar. México, atrapado en su propio discurso de atole con el dedo. Mis queridos papacitos y mamacitas, después de este profundo análisis, es imposible no sentirse abrumado por una verdad que grita desde cada rincón de esta crisis. México ha preferido maquillar la realidad con promesas vacías, mientras los problemas reales crecen como una bola de nieve que no deja de rodar. Este ciclo de discursos triunfalistas, desconectados de las necesidades reales, no solo afecta a los mexicanos, sino también a miles de migrantes que confiaron en un país incapaz de gestionar la magnitud de esta situación. Un error de improvisación que nadie admite. El gobierno mexicano, en su afán de mostrarse como un país solidario y humanitario, otorgó permisos temporales y abrió su territorio como ruta de tránsito hacia Estados Unidos, pero lo hizo sin considerar las consecuencias. Este enfoque improvisado dejó a miles de personas en un limbo cuando Estados Unidos cambió las reglas del juego. ¿Acaso no era previsible que el regreso de Trump endurecería las políticas migratorias? Lo era, y aún así no hubo un plan de contingencia. En lugar de aceptar su parte de responsabilidad, el gobierno insiste en vendernos un México ideal, donde no hay pobreza, inseguridad ni carencias, y hasta presume de un sistema de salud que, según ellos, es mejor que el de Dinamarca. Pero la realidad, mis amores, es que los migrantes y los mexicanos enfrentan un país con albergues saturados, un sistema de salud que no cubre las necesidades básicas, y una falta de coordinación que convierte cualquier crisis en un caos monumental. Estados Unidos, la lección que México no aprende. Mientras tanto, Estados Unidos, con toda su frialdad, ha demostrado cómo se deben proteger los intereses nacionales. Ellos no prometieron lo que no podían cumplir.
En cambio, tomaron decisiones claras, aunque duras, para gestionar sus recursos y su soberanía. México debería tomar nota, no se puede abrir la puerta sin saber cómo manejar lo que entra. La reinstauración del programa Permanecer en México y el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump no son sorpresas, sino movimientos estratégicos. Sin embargo, México, al no prever ni planificar, se encuentra ahora cargando con una crisis que afecta tanto a los migrantes como a las comunidades locales, ya saturadas y sin apoyo suficiente. La narrativa oficial, promesas contra la realidad. Es alarmante que, en lugar de enfrentar la realidad, el gobierno continúe alimentando una narrativa desconectada. Prometer un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, mientras millones de mexicanos enfrentan hospitales saturados y falta de medicamentos, es insultante. Decir que ya no hay pobreza ni crimen en un país donde el 43.5% de la población vive en pobreza, según el Coneval, no solo es irresponsable, sino cínico. ¿Y los migrantes? Ellos son el espejo de esta desconexión. Vieron en México una ruta posible porque las facilidades iniciales se lo hicieron creer, pero no encontraron soluciones reales para quedarse o progresar aquí. México les vendió un sueño que no podía sostener. ¿Qué debe hacer México ahora? Papacitos, el camino hacia una solución requiere un cambio drástico en cómo se abordan estas crisis. Admitir los errores, negar la magnitud del problema solo perpetúa el ciclo de fracaso. Es hora de reconocer que las políticas migratorias actuales, basadas en improvisación, han fallado. Diseñar una estrategia integral, México necesita una política migratoria clara y sostenible, que no dependa de las decisiones de Estados Unidos. Esto incluye fortalecer los albergues, garantizar seguridad y apoyar a las comunidades locales. Priorizar a los mexicanos sin olvidar la humanidad. México debe cuidar a su población, pero también gestionar la migración con un enfoque humanitario y organizado, en lugar de simplemente abrir las puertas sin soluciones. Dejar de maquillar la realidad, las narrativas vacías no resuelven problemas. El gobierno debe trabajar en hechos concretos, no en discursos que se desmoronan ante la mínima prueba. Mis amores, esta crisis no es solo sobre migrantes, es un reflejo de cómo México gestiona sus desafíos internos. Mientras el gobierno siga priorizando las apariencias sobre las soluciones, seguiremos atrapados en este ciclo de promesas incumplidas, sueños rotos y un país que se ahoga en su propia narrativa. México no es Dinamarca, ni se acerca a serlo. Es momento de aceptar la verdad y actuar con responsabilidad. Las decisiones difíciles no pueden seguir postergándose, porque cada día que pasa, la brecha entre el discurso oficial y la realidad de la gente se hace más grande. Papacitos, ¿qué opinan? ¿Es hora de exigir un cambio real? Porque, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Es momento de despertar y dejar atrás el atole con el dedo. Los leo con el corazón en mano. ¡Ay, mis papacitos y mamacitas adorados! Aquí su tía Mona, despidiéndose pero no sin antes dejarles algo bien claro, esto no puede quedarse así. Porque, como siempre me dice mi sobrino, el gran máster gorila, la verdad incomoda, pero siempre abre los ojos. Y si algo buscamos aquí es abrir los ojos y reflexionar juntos. Mis amores, ya no es tiempo de quedarnos callados ni de seguir tragándonos ese atole con el dedo que nos quieren dar. Es hora de exigir un México real, no uno de fantasías y discursos bonitos. Un México que reconozca sus problemas y trabaje de verdad para resolverlos. Y, sobre todo, un país que respalde a su gente y a los más vulnerables, no con promesas vacías, sino con acciones concretas. Ahora les toca a ustedes, mis amores. Dejen un comentario aquí abajo, compartan este mensaje con todos los que necesiten escuchar estas verdades, y súmense a este movimiento de reflexión. Porque, como dice el Gran Máster, el cambio empieza con uno, pero juntos hacemos el rugido más fuerte. Denle like, compartan y no olviden suscribirse. Los quiero un montón, y nos vemos en la próxima, mis adorados. Besos de su tía Mona y un rugido de mi sobrino, el Gran Máster Gorila. Gorila corazón rojo, hasta la próxima.